Milagro divino. Naamán expone su fe y recibe una transformación inesperada. 2 Reyes 5:14. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era un varón grande, honorable y valiente en extremo, pero era leproso. La lepra con su oscuro manto de vergüenza cubría su cuerpo y su corazón, haciendo que su grandeza se viera opacada por la tristeza y el rechazo. La sociedad miraba con miedo y desdén a los leprosos, quienes eran excluidos, marginados en un rincón sombrío de la vida. Un día, en su hogar, una joven hebrea, llevada como cautiva de su tierra, observaba con empatía cómo su amo, aunque formidable en la guerra, sufría en silencio. Con un corazón lleno de fe se dirigió a Naamán, con una idea que destilaba esperanza. Si mi señor va al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Aquel susurro penetró en el alma de Naamán, pues a pesar de su valor y poder, desmontó las murallas de su orgullo y despertó un deseo ardiente de sanación. Con determinación ardiente, Naamán se presentó ante el rey de Israel, llevando consigo tesoros y un anhelo por encontrar solución. Sin embargo, el rey, al oír su petición, se estremeció, pues la idea de sanar a un leproso parecía un reto imposible, algo que pasaba de sus capacidades. En su corazón temía la ira de Siria que podría desatarse si fracasaba, pero, con el viento del destino a su favor, las noticias de Naamán llegaron también a Eliseo, el profeta. Eliseo, en un gesto de compasión divina, envió un mensaje al rey, instándolo a que le permitiera venir a él. Naamán llegó a la casa del profeta, cargado de esperanzas y tributos. Pero al encontrarse con Eliseo, lo que recibió fue un mensaje sorpresivo. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. La simplicidad del mandato le pareció ofensiva. En su mente un torrente de dudas lo asaltó. ¿Acaso no debería recibir un honor mayor? ¿Cómo un río ordinario podría compararse con los ríos de Siria? Mientras Naamán batallaba con su orgullo, sus sirvientes lo instaron con ternura. Si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más, cuando solo te dice, lávate y serás limpio? Perplejo, pero tocado por la razón de sus hombres, Naamán decidió dejar de lado su escepticismo. Sumergiéndose en las aguas del Jordán, cada inmersión fue un acto de obediencia, un sacrificio al orgullo que habitaba en él. Oh, qué glorioso momento fue el 7º descenso. Emergiendo del agua, Naamán se vio transformado, su piel como la de un niño, libre de lepra. La sanación no fue solo física, sino el inicio de un camino hacia la adoración verdadera. En su corazón, la luz de la fe iluminó su ser, y con cada latido, crecía la gratitud hacia el Dios de Israel. Un nuevo capítulo se abría ante él, uno en el que la obediencia había desatado una oleada de transformación espiritual. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Naamán, ahora con su piel renovada, se encontró ante la encrucijada de su vida. Una oportunidad de adorar al Dios verdadero, de reconocer el poder que había cambiado su destino. Escuchará la voz de su nuevo Creador, y transformará su vida por completo, más allá de ser solo un sanado. La historia de su vida apenas comenzaba, y el plan divino estaba listo para revelar más maravillas. Después de su asombroso encuentro con Eliseo y su milagrosa sanación en las aguas del Jordán, Naamán se sintió renovado en más que solo su cuerpo. Mientras caminaba de regreso a su hogar,
Su corazón palpitaba con una mezcla de agradecimiento y asombro. La ruta que antes le parecía sombría y cargada de desesperanza, ahora resplandecía bajo la luz del cielo, reflejando su nueva realidad. Al llegar a su tienda, Naamán reunió a sus hombres y, en un acto de profunda convicción, compartió su experiencia. «Escuchad, mis fieles siervos», proclamó, su voz resonando con fervor. «El Dios de Israel ha obrado en mí, y no solo me ha limpiado de mi lepra, sino que ha despertado en mi corazón un deseo de servirle. He visto su poder, y mi vida pertenece a él». Las miradas de sus hombres se llenaron de asombro, algunos incluso a punto de llorar ante la conmoción que las palabras de su amo despertaban. Sin embargo, a pesar de la alegría de Naamán, surgió una inquietud que no lo dejaba descansar. La joven hebrea que había hablado de Eliseo había mencionado la sanación, pero ¿qué pasaría ahora con él al regresar a Siria? ¿Podría seguir adorando al Dios de Israel, o caería de nuevo en la idolatría de su tierra natal? Con el corazón dividido, Naamán decidió presentar su dilema a Eliseo, quien había sido el agente de su milagro. Al regresar al profeta, con su corazón palpitante y su agradecimiento aún fresco, Naamán se postró ante Eliseo. «Soy un hombre cambiado, pero no sé cómo proceder. En mi tierra, los dioses de piedra y de metal son venerados, y yo te ruego que me instruyas en el camino que debo seguir». Eliseo, sensible a la lucha interna de Naamán, respondió: «Ve en paz, y todo lo que hagas en tu tierra debe ser para glorificar al Dios de Israel. Aunque vivas entre ídolos, no te desvíes. Tu fe es ahora un testimonio, y ese testimonio vivirá más allá de tu sanidad». Con esas palabras resonando en su corazón, Naamán se despidió de Eliseo. Montó su caballo y se dirigió a su reino, la tierra que había sido su cautiverio, pero ahora también su misión. Mientras atravesaba las puertas de Damasco, recordó las aguas del Jordán, el profundo acto de fe que lo había llevado a la transformación. Sabía que debía hablar de su experiencia, compartir el nombre del Dios que lo había sanado. Sin embargo, una prueba se avecinaba en el horizonte. Naamán regresó a su palacio, donde ya se habían convocado altos dignatarios, entre ellos su rey, quien esperaba escuchar la noticia de su regreso. Naamán sintió el peso de la adoración que debía rendir, pero también el miedo de ser rechazado. ¿Cómo podría glorificar a un dios ajeno en un país que adoraba ídolos? Mientras el rey preguntaba sobre su salud, Naamán, con el corazón latiendo con fervor, habló: «He sido sanado por el Señor Dios de Israel, y deseo rendirle homenaje. Permite que mis palabras sirvan como un testimonio de su grandeza». El rey, curioso pero escéptico, lo miró con desdén, y Naamán sintió el frío de la indiferencia. Pero entonces, una voz en su interior le recordó las palabras de Eliseo: «No te desvíes». Con valor, Naamán tomó la firme decisión de ser un portavoz de la verdad, un embajador del Dios verdadero entre los suyos. Ya no sería un guerrero temido por su lástima, sino un gentil que había encontrado su revelación divina. Así, el plan soberano de Dios comenzó a desenredarse, ya que a través de su fe y valentía, Naamán se convertiría en un testimonio viviente en medio de un pueblo pagano. ¿Hasta dónde lo llevaría su nueva fe? ¿Qué impacto tendría en su tierra, atada a ídolos, escuchar de un Dios que sanaba y redimía? Naamán estaba a punto de descubrir que su historia apenas comenzaba, y que Dios tenía aún más en reserva para él y para su nación. Naamán se encontraba en el esplendor de su victoria, pero su corazón rebosaba de dudas y temores. Mientras se preparaba para recibir a los dignatarios, el eco de las palabras de Eliseo resonaba en él, instando a no desviarse. Claramente, su transformación no solo era física, sino también espiritual y cultural. Sin embargo, la verdad que ahora poseía lo colocaba en una delicada posición. Al entrar en el gran salón del palacio, fue recibido con aplausos y exclamaciones de aliento. Sus hombres mostraban admiración, pero los rostros del rey y los otros señores eran una mezcla de escepticismo y curiosidad. Naamán se plantó firme,
sintiendo el peso del testimonio que debía dar. He regresado no solo con mi salud restaurada, sino con una verdad que he visto en el Dios de Israel, proclamó con voz potente. Él es el único que puede sanar y salvar. El rey lo miró fijamente, y Naamán sintió como cada palabra pesaba en el aire. ¿Acaso no se han escuchado historias antes de dioses que hacen milagros? Replicó el rey, su tono impregnado de desconfianza. Pero el Dios de Israel puede realmente ser el verdadero. ¿No son sus caminos y sus deseos ajenos a nuestra tierra? Su poder es más allá de lo que nuestros ídolos pueden ofrecer, respondió Naamán, esforzándose por mantener la calma. Puedo atestiguar que he experimentado su milagro, y no puedo callar lo que he visto. En el Jordán, su voz me llevó a la sanidad. Si fue posible para mí, entonces puede ser para todos. Los dignatarios comenzaron a murmurar entre ellos, y el rey, sintiéndose desafiado, preguntó con firmeza: ¿Qué ofrenda presentarás a este Dios que alabas? ¿Desde qué altar le rendirás culto? Lucha contra la costumbre, Naamán, y decreta tu fe en el suelo sirio. Naamán, sintiendo la presión de la sala, luchaba entre la devoción y la preocupación por el rechazo. No traigo suficientes ofrendas ni propiedades, dijo con sinceridad. Traigo testimonio y fe. Tarifas no puede demostrar el poder del Dios Altísimo. Es solo a través de la fe lo que permitirá que mi gente conozca su grandeza. En ese instante, Naamán fue invadido por una visión interna. Podía ver a su tierra, sumida en la oscuridad de la idolatría, y sintió el peso de una misión divinamente impuesta. Una luz quebrando el oscuro velo que cubría a su nación. Su fe podía abrir caminos donde antes solo había piedras. El pueblo de Siria, dividido entre la oscuridad y la esperanza, podría abrazar una transformación espiritual. Al acabar la conversación, el rey se volvió a hablar con sus consejeros en un tono bajo. Un aire de incertidumbre se cernía sobre el salón. Naamán, sin embargo, no se rindió. El Dios de Israel no es solo para Israel. Él está cerca de los contritos y busca a los perdidos. He sido llamado para ser el puente entre nuestra tierra y su gracia. En los días siguientes, Naamán se dedicó a hablar con su pueblo, reuniendo a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Compartió su testimonio, y a medida que así lo hacía, más personas se sumaban a oír su relato. Su historia de sanación y redención se extendió más allá de las fronteras del palacio, tocando vidas que nunca habían imaginado un Dios que podía salvar y sanar. Pero las fuerzas del mal no estaban inactivas. En la oscuridad, aquellos que veneraban a los ídolos comenzaron a sentir el reto a su poder, y un manto de oposición empezó a deslizarse sobre Naamán. ¿Podría su voz, siendo eco de la verdad divina, cambiar la herencia de un pueblo tan arraigado en sus tradiciones? Mientras Naamán se preparaba para enfrentar esos retos, una voz interna y profunda lo instó a no temer. Y así, el plan soberano de Dios estaba desplegándose, pero el mayor desafío aún estaba por venir. Una asignación divina de prueba que revelaría la profundidad de su transformación y la magnitud del favor del Dios vivo en su vida. ¿Estaba listo Naamán para un llamado que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su nación? La respuesta estaba muy cerca, y el tiempo definirá quién sería realmente el portador de la luz en medio de la oscuridad. La vida de Naamán estaba por entrar en una nueva dimensión, pues la fe se estaba convirtiendo en el aliento de su ser. Caminaba por las calles de su ciudad, y el murmullo entre la gente crecía como olas en un mar agitado. Algunos lo miraban con recelo, mientras que otros lo saludaban con admiración. Era el héroe que había vencido a la enfermedad, pero había algo más profundo en su espíritu. La convicción de que el Dios de Israel estaba en su vida, y que este era solo el principio de su misión. Con cada relato que compartía, las semillas de esperanza comenzaban a florecer. «Escuchad», decía con fervor, «el Dios de Israel no es una máscara de piedra. Él es un ser viviente que transforma destinos. Fui sanado en las aguas del Jordán, y no solo de mi lepra, sino de las cadenas que ataban mi corazón a un pasado de ídolos». Su voz resonaba como trompetas en la sagrada asamblea del pueblo,
alentando a muchos a dejar la oscuridad y acercarse a la luz. Sin embargo, el eco de sus palabras no fue bien recibido por algunos. En las sombras, los sacerdotes de Baal se reunían en secreto, sintiendo sus privilegios amenazados. Este Naamán, decía uno de ellos, se atreve a arrojar dudas sobre nuestro poder. No podemos dejar que su fe en el Dios de Israel prevalezca, o nuestras tradiciones se desmoronarán. Con creciente inquietud, oraron para que el antiguo ídolo se levantara en poder y respondiera a sus súplicas. Pero, como está escrito en Salmo 115:4-8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Ojos tienen, mas no ven. Mientras el pueblo comenzaba a volverse hacia el Dios verdadero, la batalla espiritual se intensificaba. Naamán, ajeno a las tramas en su contra, continuaba su labor. Un día se encontró con una mujer de su pueblo que lloraba por su hijo enfermo. «Por favor, ven a ver a mi niño», imploró ella. Su corazón se llenó de compasión, y, recordando el poder que había recibido, siguió a la madre hasta la morada. Al ver al niño, el espíritu de Naamán fue invadido por una calma divina. «Demuéstrame tu poder, Señor», oró en voz baja, sintiendo cómo la fe comenzaba a actuar. «Si lo hiciste en mí, hazlo en él». Se inclinó sobre el niño, poniendo sus manos sobre su frente. «En el nombre del Dios de Israel, que la salud te envuelva», proclamó, y una luz como un rayo iluminó el cuarto. El niño, sorprendido, abrió los ojos, y Naamán supo que el milagro había surgido. Las noticias del milagro corrieron como el fuego, y aquellos que habían sido escépticos comenzaron a acercarse a él. Pero la sombra de la oposición no se desvanecía. Esa noche, Naamán recibió una advertencia. «Cuidado, hay aquellos que buscan derribar tu fe, los oscuros corren a retar lo que tú has traído». Con un corazón palpitante se arrodilló, buscando la dirección de Dios. La visión de su futuro se hizo más clara. No estaría solo en esta lucha. Dios había dispuesto un camino, una oposición que en realidad sería una oportunidad para mostrar su gloria. La palabra de Dios es fiel, así como se dijo en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El amanecer de un nuevo día mostró a Naamán que su viaje apenas comenzaba. Un plan soberano se estaba desplegando, aún más grande que su sanidad, un alejamiento de la muerte hacia la vida que transformaría a su nación. La voz de Dios resonaba en su ser. «Tu desafío es la plataforma para mi gloria». Todo estaba preparado para que el siguiente acto comenzara. La esperanza y el temor se entrelazaban. Naamán sabía que había un propósito más profundo en su historia. Lo que estaba por venir no solo afectaría a Siria. La redención del mundo espiritual estaba en juego. ¿Podría él ser el instrumento en las manos de Dios para una revolución de fe en medio de la oposición? La revelación divina esperaba en las sombras, lista para ser desnudada ante el mundo. Naamán despertó con la claridad de un nuevo propósito latiendo en su pecho. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, una luz dorada bañaba la tierra de Siria, revelando no solo la belleza del paisaje, sino también el fervor en su alma. Su vida había cambiado, y ya no era solo un soldado. Era un testigo del poder del Dios de Israel. La revelación del Señor era su nueva armadura. Se dirigió al centro de la ciudad, donde la gente comenzaba a reunirse. Los murmullos del pueblo eran más numerosos que en días pasados. Había expectación en el aire. Con firmeza en su voz, Naamán comenzó a compartir su experiencia, y cada palabra parecía encender un fuego en los corazones de quienes le escuchaban. El mismo Dios que sanó mi lepra puede sanar nuestras almas. Él es el único que puede liberarnos de nuestras cadenas. Los rostros que antes mostraban recelo, comenzaban a transformarse en miradas de curiosidad y esperanza. Algunos, tocados por la fe de Naamán, empezaron a acercarse, deseosos de escuchar más sobre este Dios a quien él adoraba.
Pero entre la multitud, los sacerdotes de Baal se agachaban, furiosos por la creciente atención que Naamán capturaba. «Esto no puede continuar», susurró uno de ellos a sus seguidores. «Si no actuamos pronto, perderemos nuestro control sobre el pueblo». En la penumbra de un santuario oculto, los sacerdotes aumentaron sus rituales, clamando toscamente a un ídolo sordo, intentando despertar el poder que creían que todavía poseían. Sin embargo, la impotencia de sus dioses se hacía evidente. Mientras tanto, Naamán continuaba su labor, sanando enfermos y hablando del Señor. Las noticias de milagros comenzaron a circular, como el viento que sopla con fuerza a través de un campo. Un día, mientras Naamán caminaba hacia su hogar, fue abordado por un anciano que había sido testigo de sus proezas. «Naamán, ¿qué harás cuando tus enemigos se levanten contra ti? ¿No temes que también tú seas abatido?», preguntó el anciano, con una sabia preocupación en sus ojos. Los ojos de Naamán brillaron con la certidumbre de su nueva fe. «Mi esperanza no está en mí, sino en el Dios que me sanó. Él es mi escudo y mi refugio. Aun si el ejército de Baal se levanta, sé que Él peleará por mí». En ese instante, una nube oscura apareció en el horizonte. Era un mensajero de aquellos que deseaban silenciar su voz. «Naamán, venimos de parte de los sacerdotes. Ellos te retan a una confrontación en el templo de Baal», anunció el mensajero, reforzando la amenaza. Naamán, al escuchar esto, sintió un estremecimiento recorrer su espalda, pero recordó la promesa de Dios. Su fe se mantuvo firme, no en el temor, sino en una expectativa divina. Aquella noche, Naamán se arrodilló, buscando la guía del Altísimo. «Señor, ¿qué harás? Tus caminos son más altos que mis caminos, y mi vida te pertenece». Con cada palabra, su fe se fortalecía. En su espíritu, sintió la calma que solo Dios puede ofrecer. La voz del Señor resonó suavemente. «No temas, Naamán. He preparado un camino para la revelación de mi gloria». Al amanecer, Naamán se dirigió al templo de Baal, decidido a enfrentar lo que vendría. La multitud se había reunido, expectante, algunos con miedo, otros con curiosidad. Frente a ellos, Naamán se mantuvo erguido, con los ojos fijos en el ídolo inerte. «Hoy, el Dios verdadero se mostrará», proclamó. La atmósfera se llenó de expectativa, y Naamán sabía que la batalla espiritual sobre el poder del ídolo había comenzado. Sin embargo, lo que vendría desafiaba toda lógica humana. Mientras Naamán se preparaba para la confrontación, la voz de Dios se hizo más fuerte en su interior. «Esta batalla no es tuya, sino mía». Sabía que estaba en una encrucijada, un momento que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de un pueblo entero. Aquella revelación era inminente, y la gloria de Dios estaba lista para ser expuesta al mundo. Con ansias de ver el poder del Señor manifestado, Naamán dio un paso adelante. El cielo se abrió a su alrededor, y decidió que era el momento de revelar ante todos la luz que había recibido. En las sombras, los sacerdotes temblaron. Sería un día de gran batalla en el dominio de lo espiritual. La historia que se desataría, irreversible y transformadora, estaba a punto de comenzar. La multitud se mantenía en un silencio tenso, mientras Naamán se erguía frente a la estatua de Baal. Su corazón latía con fuerza, llenándose de la certeza del poder del Dios viviente. Se sentía como un gladiador en el umbral de una batalla eterna, preparado para enfrentarse no solo al ídolo, sino a las sombras del miedo y la desesperanza que habían oprimido a su pueblo por tanto tiempo. Los sacerdotes de Baal, con sus vestiduras ceremoniales y rostros marcados por la ira, avanzaron hacia él, su rabia palpable. «¿Cómo te atreves, Naamán, a desafiar a nuestros dioses? Ellos son los que han guiado a Siria hacia la victoria y prosperidad», gritaron, su voz resonando con la desesperación de aquellos que saben que están perdiendo su control. El corazón de Naamán no vaciló. Con la confianza que solo proviene de una fe verdadera, levantó su voz. «El Dios de Israel ha mostrado su poder en mí. Ha sanado mi lepra
y ha transformado mi vida. Hoy, ustedes verán quién es el verdadero Dios. Su palabra reverberó en el aire, desafiando la oscuridad presente frente a él. El sol brillaba con fuerza, reflejando sobre la superficie del ídolo, pero Naamán sabía que esa luz no era suficiente. En ese instante, él recordó la voz del Señor en su interior. No temas, Naamán. Esta batalla es mía. Aquel pensamiento le dio un renovado vigor, y alzó su mano hacia el cielo, orando en voz alta. Dios de Israel, muestra tu gloria. Mientras la multitud observaba con asombro, un viento poderoso comenzó a soplar, arrastrando las hojas del suelo y agitando los cabellos de los presentes. Era como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Naamán cerró los ojos, sintiendo la presencia del Altísimo inundarle. Un temblor recorrió el suelo y el ídolo de Baal comenzó a resquebrajarse, fragmentándose ante los ojos atónitos del pueblo. Los sacerdotes retrocedieron, sus rostros pálidos mientras el terror los invadía. «No puede ser», gritaron. «Nuestros dioses son invulnerables». Pero Naamán sabía que la verdad era claramente visible. El poder de Baal era un fraude que había sido desenmascarado. La gloria de Dios comenzó a manifestarse tangiblemente en aquel lugar. Un rayo deslumbrante rasgó el cielo, iluminando el templo y llevándose consigo las sombras que habían dominado el corazón de la multitud. Los rostros de los presentes comenzaron a transformarse. La incredulidad dio paso a la fe. En medio de aquel esplendor, Naamán sintió una oleada de gracia. La transformación que había experimentado no era solo física. Ahora su alma se iluminaba con un propósito divino, ardiendo por el fervor de dar testimonio de la verdad. De pronto, el anciano que antes le había preguntado sobre sus temores dio un paso adelante, con lágrimas en sus ojos. «Naamán, he escuchado tus palabras, y he visto el poder que has traído. Mi corazón se estremece ante el Dios que tú sirves». Otros comenzaron a moverse hacia él, ya no como enemigos, sino como buscadores de la verdad. El conflicto que había sido conjurado contra Naamán se transformó en una búsqueda espiritual. En el templo de Baal, lo que parecía una derrota se convirtió en la apertura de las puertas a la salvación. «Invitemos al Dios de Israel a nuestros corazones», clamó Naamán. Y muchos se unieron a él, levantando sus manos hacia el cielo, permitiendo que la fe floreciera en sus corazones. Sin embargo, mientras la multitud se llenaba de despertar y esperanza, Naamán sintió una sombra acechante. Los sacerdotes de Baal, aunque completamente despojados de poder, se retiraron prometiendo venganza. Naamán sabía que esta batalla no había terminado. El enemigo no se rendiría sin luchar. En ese momento, el pueblo se dio cuenta de que una victoria había sido ganada, pero el desafío de mantener la fe sería una lucha continua. En el trasfondo de lo vivido, Naamán recordó la promesa del Señor. «No temas, porque yo estoy contigo». Sabía que la gloria de Dios estaba en camino, y que misiones aún más grandes aguardaban al pueblo que decidiera seguir la luz. La historia de su liberación apenas comenzaba, y el llamado a la fe auténtica resonaba en sus corazones. El día que comenzó como una confrontación se convirtió en un puente hacia la redención. Naamán miró a su alrededor y sintió la urgencia. «Esto es solo el principio», se dijo a sí mismo, mientras una nueva perspectiva abría su corazón. Pero en su espíritu, percibió un eco de la voz divina que decía: «Lo que has visto es apenas el inicio de mis maravillas. Lo que te espera es aún más grande, para aquellos que elijan confiar en mí». Así, Naamán quedó en la expectativa, no solo de lo que el Señor haría en su vida, sino de cómo la fidelidad de Dios se desplegaría en el pueblo que había sido sembrado en el temor. La batalla estaba lejos de terminar, y el plan de Dios, constantemente revelador, estaba por desatarse en toda su gloria. Naamán, con el corazón aún palpitante por la manifestación de la gloria de Dios, sintió que un nuevo espíritu emergía en el pueblo. Los rostros que antes estaban marcados por la desesperanza, ahora resplandecían con la luz de la fe renovada.
Los murmullos comenzaron a esparcirse por la multitud, y en ese momento de expectativa, Naamán comprendió que su misión apenas comenzaba. El eco de sus palabras resonó a través del templo, mientras los presentes se agrupaban en torno a él. Si el Dios de Israel ha derrotado a Baal, entonces él también puede salvarnos. Las manos levantadas al cielo no eran solo gestos de súplica, sino una declaración colectiva de liberación. Naamán miró al anciano que había sido el primero en reconocer el poder de Dios. Ven, testifica ante el pueblo lo que has visto y oído. Juntos, Naamán y el anciano comenzaron a contar la historia de su encuentro, recordando cómo el poder del Dios viviente había independizado a un hombre leproso y transformado su vida por completo. Las historias de lo que el Señor había hecho en su vida, junto a las de otros que habían sido tocados por su mano, comenzaron a suscitar asombro y luz en lo profundo de los corazones de muchos. Sin embargo, en la penumbra, los sacerdotes de Baal observaron con desprecio, y sus corazones estaban llenos de venganza. No permitiremos que esta herejía continúe, susurró uno de ellos, su aliento cargado de furia y odio. El pueblo no será desamparado, debemos recuperar nuestro poder. Con una determinación oscura, se retiraron para convocar a otros, urdiendo planes y conjurando hechizos para desestabilizar a la recién formada comunidad de creyentes. Mientras tanto, Naamán se encontraba en medio del fervor del pueblo. Aunque la gloria de Dios se había manifestado de manera poderosa, sabía en su espíritu que debía estar alerta. Se dirigió a la multitud, que ahora formaba un ejército de nuevas almas. Pueblo de Israel, no se desanimen por las amenazas de los traidores. El poder de nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. Si nos mantenemos firmes en nuestra fe, no seremos movidos. Las lágrimas de los fieles se mezclaban con risas de alegría, pero también había una conciencia de la batalla aún por venir. De repente, un viento suave comenzó a soplar nuevamente, trayendo consigo un mensaje de esperanza y protección. Naamán levantó su mirada al cielo sintiendo que el mismo Dios que había respondido a su clamor estaba ahora a su lado, guiándolos. Uno de los hombres de la multitud, tocado por la fe de Naamán, se destacó y comenzó a narrar visiones que había recibido en la quietud de la noche. Vi un ejército de ángeles que venían para protegernos. La gloria del Dios Altísimo está con nosotros, y prevaleceremos. Su voz, llena de convicción, resonó en cada corazón presente, tejiendo cada temor en una capa de valentía renovada. Naamán, motivado por la fe compartida, proclamó: Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos adelante, y unámonos en oración, porque es allí donde encontraremos nuestra fuerza. La multitud respondió con un clamor unificado, alzando su voz en plegarias de acción de gracias y súplicas por protección. Sin embargo, en las sombras los sacerdotes planeaban su ataque. Su corazón estaba lleno de una desesperación que los llevaba a buscar alianzas en lugares oscuros. En su arrogancia, estaban decididos a demostrar que el poder de Baal aún podría prevalecer ante la fe emergente de Naamán. Mientras el ambiente se cargaba de tensión, Naamán sintió otra vez la voz del Señor resonando en su interior. Lo que estás enfrentando es una prueba de fe, y a través de ella, conocerás mi poder en su máxima expresión. En ese momento, una esperanza ferviente se inyectó en su ser. El tiempo de la salvación está cerca, meditó, con el cielo empezando a oscurecerse y la atmósfera cargada de expectativa. Naamán estuvo consciente de que encontraba en su interior una nueva determinación. He visto la gloria de Dios, y no puedo regresar a las tinieblas que una vez conocí. Se dijo, sintiendo el ardor del llamado de su Señor. Y así, mientras la noche se cernía, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Cómo sucedería la victoria final sobre el enemigo que acechaba? Naamán se preparó, sabiendo que un gran desafío estaba por venir, y que la mano de Dios se manifestaría de formas aún más extraordinarias. El plan divino estaba en marcha, y las escrituras serían cumplidas en medio de su pueblo redimido. Naamán, sintiendo la presión de la expectativa en el aire,
Se hizo a un lado para orar en un rincón apartado del templo. Su corazón estaba ferviente, y clamó al Señor, buscando dirección en aquel momento crucial. Recordó las palabras del profeta Eliseo, y asintió ante la realidad de la misión que Dios le había encomendado. Lentamente, el pánico en su corazón se fue disipando, sustituido por una fe audaz. Mientras él oraba, un murmullo se hizo más evidente al borde de la multitud. Un grupo de hombres, liderados por los sacerdotes de Baal, se acercaba con un semblante de determinación. Con rostros que expresaban rabia y desafío, llegaron ante Naamán, interrumpiendo su plegaria. ¿No te has dado cuenta de que este cambio es pura ilusión?, desafió uno, su voz resonando con desdén. El Dios de Israel no es más que un eco en la memoria de un pueblo enclaustrado en viejas tradiciones. Naamán, sin temor, se enfrentó a ellos. Un eco ha levantado a los caídos. Un eco ha restaurado lo que estaba perdido. El poder de Dios no debe ser subestimado por aquellos que están ciegos a su verdad, respondió él con valentía. La atmósfera se cargó de tensión. Los sacerdotes comenzaron a murmurar entre ellos, y entre sus palabras se podían escuchar conjuros y amenazas, intentando infundir miedo y desesperanza en el pueblo. Sin embargo, Naamán, lleno del Espíritu del Altísimo, se mantuvo firme. No temáis, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros, y en Él hallaremos refugio. Con una mano alzada, un nuevo susurro de la voz divina tocó su oído. Hijo mío, no solo es una batalla fuera de ti, sino también dentro. Este es el tiempo de la prueba, pero también el tiempo de la revelación. Naamán comprendió en su espíritu la profundidad de esas palabras. Cada desafío que enfrentaba no era solo un ataque del enemigo, sino una oportunidad para testificar la verdad de Dios. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo un fresco aroma de la gracia divina. Los rostros en la multitud se tornaron hacia Naamán, buscando su guía. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro escudo. No hemos sido abandonados, declaró, desafiando el miedo que avasallaba los corazones de aquellos que lo seguían. Mientras hablaba, una luz brillante empezó a descender del cielo, iluminando el lugar y llenándolo de una gloria tangente. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, asombrados por la manifestación del poder del Dios que ellos habían comenzado a adorar. No tenemos que luchar con espada o lanza. Nuestro Dios peleará por nosotros, continuó Naamán, sus palabras impregnadas de la convicción que brotaba desde su encuentro con la divinidad. La multitud, unida en fe, comenzó a aclamar el nombre de Jehová, clamando por protección y fortaleza. A lo lejos, los sacerdotes de Baal observaron, sus corazones palpitando de inquietud. Sabemos que su fe es frágil, solo debemos sembrar la discordia, y pronto caerán en nuestra trampa, dijo uno, su mirada astuta. Ya se habían preparado para lanzar sus encantamientos, dispuestos a reclamar el control que habían perdido. Naamán sintió el peligro acercarse. En ese instante, Dios le reveló una línea de escape. Cuando lleguen a los muros de este lugar, no les temas. Simplemente levanta tu voz y clama a mí, y verás mi gloria en acción. Con una fe renovada, Naamán se volvió a la multitud. Preparaos. Orad con fervor, porque vendrá un momento de poder que cambiará el curso de nuestra historia. Así el pueblo se unió en una oración intensa, una súplica colectiva que resonó en los cielos. En ese clamor, Naamán sabía que había algo más en marcha. ¿Cuál sería la respuesta del Dios que había prometido estar con su pueblo y su siervo? La revelación aún estaba por venir, y un nuevo misterio aguardaba a ser desvelado en el acto último de la intervención divina. Mientras el eco de la ferviente oración resonaba entre la multitud, un silencio sagrado envolvió el lugar. La atmósfera se tornó densa en anticipación, y los corazones palpitaban al unísono con la misma fe que emanaba de Naamán. Los sacerdotes de Baal, nerviosos, empezaron a invocar sus deidades con una intensidad creciente, tratando de contrarrestar el clamor de los creyentes. «Dejad que estos humildes se rindan», susurró uno de los sacerdotes,
su mirada oscura fija en Naamán. Hoy es el día en que demostraremos que su Dios no es más que humo y espejos. Al pronunciar esas palabras, el ambiente tenso se cargó aún más de una amenaza palpable. Un viento frío sopló súbitamente, envolviendo a los adversarios en un manto de infortuna. Naamán, con la mirada fija en el cielo, sintió una ola de poder divino fluir a través de él. Las palabras del Señor resonaban cada vez más fuerte en su espíritu. Clama a mí, y verás mi gloria. Sin dudar, se volvió a la multitud y exclamó: Jehová es mi Dios. Clamemos juntos con todo nuestro ser, y no seamos amedrentados por los ídolos de este mundo. La multitud, impelida por la firmeza de Naamán, levantó su voz en un clamor unánime, llenando el aire con alabanzas a Jehová. Un estruendo se alzó del pueblo como una multitud de ríos caudalosos, penetrando los cielos y resonando en el trono del Altísimo. Los sacerdotes de Baal, sintiendo la fuerza de la fe que crecía como un fuego sagrado, comenzaron a perturbarse. Se daban cuenta de que la fe del pueblo se forjaba en medio de la oposición, y la desesperación invadió sus corazones. ¿Qué podemos hacer? Su fe es más fuerte que nuestras maldiciones, murmuraban entre ellos, mientras buscaban una respuesta que los sacara de la inminente derrota. De repente, un destello de luz resplandeció por encima de la multitud, iluminando el templo con una gloria que no tenía comparación. Era la señal de Dios, confirmando que su presencia estaba entre ellos. Naamán se sintió impulsado a dar un paso adelante, su corazón latiendo con toda la confianza y el poder que solo vienen de la divinidad. He sido sanado por el Dios de Israel, proclamó Naamán con voz atronadora. Lo feo, lo atroz en mi vida ha sido transformado. La lepra que me consumía ha sido retirada. Hoy, Dios me ha hecho nuevo para su gloria. Las palabras de Naamán estallaron en la atmósfera como un trueno, desarmando los temores y llenando los corazones de esperanza. Los congregados comenzaron a estallar en júbilo, alabando a Dios por la obra milagrosa que se había manifestado ante ellos. Libres del temor y la desesperanza, levantaron manos al cielo, agradeciendo a Jehová su fidelidad y amor eterno. Pero en un rincón oscuro, los sacerdotes de Baal decidieron que su último recurso sería invocar una maldición directa sobre Naamán. Uno de ellos, levantando sus manos manchadas de odio, comenzó a recitar encantamientos oscuros, creyendo que la desesperación podría viajar de regreso con su magia. Que el poder de Baal te consuma, gritaron al unísono. Naamán, sintiendo la violencia del ataque espiritual, respondió con firmeza: ¿Acaso el nombre de Baal puede compararse con la voz del Dios que me ha restaurado? No os temeré. Con cada palabra, su fe se erguía más fuerte y resonante, como un fuerte viento que dispersa las nubes de tormenta. Entonces, un susurro divino llegó a su oído. Hijo mío, esto es solo el comienzo. La batalla no concluye aquí, pues más grande es el propósito que tengo para ti. A través de este acto, miles conocerán mi gloria y mi poder. Con esas palabras vibrando en su alma, Naamán comprendió que su sanidad era solo el primer paso hacia un plan soberano y mayor que el mismo cielo había dispuesto. Un nuevo grito de esperanza llenó su pecho, y lanzando sus brazos al cielo, exclamó: Aquí estoy, oh Señor. Usa mi vida para tu gloria. Mientras la multitud resonaba en un clamor de alabanzas y agradecimiento, Naamán sabía que la revelación del propósito divino aún estaba viajando hacia él como un río que nunca cesa. ¿Cuál sería la misión que Dios había preparado para su vida después de esta transformación? El misterio del plan de Dios empezaba a desenredarse, dejando un anhelo en su corazón por la salvación de muchas almas. Naamán, con su alma viva de gratitud y propósito, se encontró en el epicentro de un despertar espiritual en medio de su pueblo. La luz del Dios de Israel había comenzado a brillar con fuerza en Siria, y su misión estaba claramente delineada ante él. Pero a pesar del clamor jubiloso que llenaba el aire, en su corazón latía una inconformidad que asentaría las bases para el desafío que se avecinaba. Mientras la multitud se unía en alabanzas,
Naamán sintió que el cielo volvía a abrirse, trayendo una revelación profunda. Dios había sanado su cuerpo, sí, pero la sanidad no era solo física. Era el inicio de una transformación que impactaría vidas más allá de la suya. Con esa convicción, se plantó ante el pueblo otra vez, su corazón rebosante de fervor. «Escuchado, pueblo de Siria», exclamó con voz vibrante. «Hoy no solo celebramos la sanidad de un leproso, sino el poder del Todopoderoso que puede liberar a todos los oprimidos, que sana y salva a cada alma. Este Dios que me ha transformado no es solo para mí, sino para todos vosotros». Las palabras de Naamán resonaron, y surgieron murmullos de confusión pero también de esperanza. Poco a poco, algunos se comenzaron a acercar, impactados por su testimonio. Sin embargo, los sacerdotes de Baal, que observaban desde la distancia, se retorcían de furia. «Debemos hacer algo», gritó uno de ellos, su rostro marcado por la ira. «Este hombre no solo ha retado a nuestros dioses, sino que está ganando el corazón del pueblo. Si le permitimos hablar libremente, perderemos nuestro control». Con un intento desesperado por frenar el despertar espiritual que había comenzado, los sacerdotes se prepararon para confrontar a Naamán. Convocaron a su círculo, susurros de encantamientos ascendiendo como humo en el aire. «Invoquemos juntos a Baal, y hagamos que su voz se calle», ordenaron entre ellos, llenos de veneno y rencor. Aún con la tensión palpable, Naamán se mantuvo firme. Desafiante, repitió en su corazón el Selah, ese descanso en la presencia del Señor, mientras oraba por su pueblo. Recordó el momento en que Eliseo le había instruido en el Jordán, como un acto de fe que había cambiado su vida. Sabía que su victoria no dependería de su fuerza, sino del poder de Dios. «Que vengan con su odio, pues yo estoy en la luz del Señor», murmuró Naamán, sintiendo cómo el valor se encendía dentro de él como una antorcha a la medianoche. Sabía que su vida, llena de nuevos propósitos, no se podría apaciguar fácilmente. El día llegó, y en el templo de Baal, los sacerdotes, con una multitud que había estado bajo su dominio, se enfrentaron con poderío. «¿Quiénes se atrevan a perturbar la adoración a Baal? Los invocamos con todas nuestras fuerzas». «Que la furia de nuestro Dios caiga sobre el traidor Naamán», vociferó uno de los sacerdotes, con furia llena de un miedo oculto. Naamán, de pie, observó cómo las sombras de un espíritu antiguo comenzaban a descender sobre el lugar. La multitud, confundida, se agachó ante aquel espectáculo de odio e incredulidad. Pero el ungido del Señor permaneció en su lugar, con el rostro iluminado por la claridad divina. «Contemplad», vociferó Naamán con voz de trueno. «Yo he visto al que sana, salva y transforma. Hoy no solo traigo un relato de sanidad, traigo la verdad de un Dios que nunca fallará. El nombre de Baal es un vacío habitado por sombras, un eco sin vida, pero el Dios al que sirvo es el creador del cielo y la tierra». La multitud, horadada por este testimonio, comenzó a moverse en respuesta. Algunos se turnaron para ver a los sacerdotes, y Naamán, notando el cambio, continuó. «Abrid vuestros ojos, pueblo. Dejad que la luz de Dios resplandezca en vosotros. No teman al ídolo que no puede hablar, con manos de piedra que no pueden actuar. Ven a conocer al Dios vivo, que me restauró y transforma todo lo que toca». Con una fuerza sobrenatural, Naamán sintió que se desataba algo en el ambiente. Aunque los sacerdotes continuaban sus oscuros conjuros, una chispa de esperanza había comenzado a prenderse en los corazones de aquellos que escuchaban. En las sombras, los ancianos del pueblo se levantaron. Respondieron a la voz del testimonio de Naamán, empujando al resto hacia la luz. «No nos dejaréis en la oscuridad», proclamó uno, su voz resonando, mientras más y más se reunió en torno a Naamán. La rebelión de nuevos creyentes comenzó a formarse como un nuevo ejército. «¿Hasta cuándo hemos de servir a deidades muertas? Felicidades, Naamán, tú nos has enseñado la verdad». Sin embargo, los sacerdotes, viendo cómo su poder se desvanecía, decidieron atacar de una vez. «Al diablo con esta herejía»,
gritaron y alzaron sus manos para invocar su magia. El aire se llenó de una energía oscura y frenética. En ese preciso momento, Naamán recordó las palabras del antiguo profeta: «No temáis, porque el Señor va delante de vosotros». Sintió que una ola de paz le cubría nuevamente en medio del caos. «Jehová, ven, manifiesta tu poder sobre estos ídolos», clamó. De repente, una corriente de luz brillante estalló desde las alturas. El cielo pareció abrirse y la tierra tembló. Los ídolos de Baal, incapaces de sostener la gloria del viviente, se desmoronaron ante el poder del Dios de Israel. Un silencio sobrecogedor llenó el aire mientras el pueblo miraba, atónito y extasiado. Al ver caer a sus ídolos, los sacerdotes retrocedieron, prisioneros del pánico, mientras Naamán, lleno de furia, levantó su brazo en un acto de valentía. ¿Es esto lo que adoráis? Vuestra confianza está basada en la mentira. El Dios que hemos llamado se manifiesta. Los cielos responden a su verdad. Y fue entonces, en el fragor de la revelación divina, que muchos se levantaron. La multitud, una nueva creación en fe, comienza a brotar de entre las sombras, llenándose de alabanza. El Dios de Israel es el único que vive, gritaron, unificando sus voces. Pero mientras el pueblo celebraba, otros murmullos comenzaron a generarse. Las fuerzas en la oscuridad no se quedarían quietas. La venganza de los sacerdotes era inminente. Naamán, consciente de que habían ganado una batalla pero no la guerra, se preparaba para lo que vendría. Sin embargo, en esa confrontación fue voltándose el propósito de Dios, que aún estaba por revelarse. El plan divino estaba destinado a un desenlace aún más grandioso, y Naamán, como instrumento, sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué desafíos le depararía el destino? ¿Cómo podría la luz prevalecer contra la oscuridad, la verdad contra la mentira? En su corazón, la anticipación palpitaba al igual que la voz del Señor. «Mi gloria se manifestará en medio de tu pueblo», Naamán tuvo que aceptar que en la lucha de fe, el misterio del propósito de Dios era un camino que apenas comenzaba a ser desenredado.